¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a su canal de herramientas. Mi nombre es Sergio y esto es Herramientas Cambranes. Aquí Radio 1, Retevis, código 1022, para el área administrativa, Herramientas Cambranes. Hola amigos, hoy les quiero presentar estas radios que nos patrocinan nuestros amigos de retevis.com. En pantalla les voy a dejar la página para que la conozcan y vean todo lo que nos ofrecen. Asimismo, en la descripción les dejo el link de su página. ¿Qué podemos encontrar en la página de nuestros amigos de retevis.com? Equipos de radiocomunicación. Pueden ser walkie-talkies resistentes al agua, equipos con Bluetooth y con reductor de ruido. También nuestros amigos ofrecen lo que viene siendo accesorios que son antenas, baterías, cargadores, audífonos, etc. Todo este tipo de equipos de radiocomunicación pueden encontrar con nuestros amigos de retevis.com. Y ya sin más, comenzamos. Bien amigos, vamos a comenzar primero con las características físicas del equipo. Vamos a conocerlo para ver cómo se mira lo que son las radios. A primera vista, pues les comento, viene en una caja de este tipo. Podemos ver el logo de la marca Retevis. Nos incluye lo que es su manual de usuario, ¿verdad? Este es su manual. Les aparece el nombre de la marca, una ilustración del equipo. Es el modelo RD48. Tenemos su manual de usuario, está en inglés. Y ya una vez abriendo lo que es la caja, nos viene de esta forma los equipos. Nos incluyen dos radios o walkie-talkies, como muchos le conocen. Nos viene lo que es su cargador y lo que es su cable para cargar. Los equipos nos vienen de esta forma. Ambos equipos pues prácticamente son iguales. Vemos el nombre de la marca. Vamos a acercarlo un poco más. Podemos ver ahí Call, Menú, MonScan y SOS. El de Call nos sirve para hacer llamados a la persona cuando no nos está escuchando o no escucha, digamos, el sonido de la radio al llamado. El escaneador sirve para escanear todas las frecuencias de radio y pues el menú, ¿verdad? El SOS es para hacer un llamado por si estamos en alguna emergencia. En la parte de arriba tenemos lo que es la perilla de encendido, así como el volumen. En la parte de arriba tenemos para conectar lo que son los auriculares. En la parte de enfrente tenemos el PTT, que es el botón que nos sirve para presionar el momento de tirar un llamado. Así como lateralmente lo tenemos, depende de la comodidad de la persona al momento de trabajar con él. Tenemos dos flechas arriba y abajo, nos sirve para mover indicaciones en el menú, así como igual para mover las frecuencias de la radio. En la parte de enfrente tenemos la parte de la bocina. En la parte lateral tenemos para conectar lo que es para cargar el equipo, digamos. Es como tipo entrada para celulares. En la parte de trasera lo vemos de esta forma y tenemos el clip para poder colocarlo en el cinturón, en algún pantalón o la misma camisa. De igual manera lo podemos ver, es muy fuerte. Lo que es la parte de la antena ya no son como las antiguas que se jalaban. Este ya es una antena interna por la tecnología que tiene este equipo. Vemos que nos incluye igual sus correas. El otro equipo pues prácticamente tiene todas las mismas características físicas al anterior. Vemos que nos incluye el cargador. En este cargador podemos colocar prácticamente los dos equipos para que se carguen simultáneamente. Vemos que nos incluye lo que es el cubo para cargar, es conexión a 110, así como sus cables tipo USB
con este tipo de cables y lo que es la base para cargar. Podemos cargar simultáneamente, ya sea colocando los dos equipos en la base como hicimos hace un momento. De esta manera, en la parte de atrás, lo que es la base, tenemos para colocar lo que es la entrada del cargador. Colocamos. Vemos que nos enciende unos focos. Ahí podemos colocar lo que son los equipos y vemos que se cargan. Aquí podemos ver de cierta manera igual lo que son los focos que están encendidos en rojo, significa que se están cargando. Cuando quedan en color verde significa que ya están cargados al 100%. La otra manera de también cargarlos, recordemos que viene de punta doble. Podemos cargarlo uno adentro de la base y otro, recordemos que en la parte lateral tenemos igual para introducir ese mismo cable y poder cargar, como hacemos a continuación. Y en pantalla podemos ver cómo se empieza a cargar igual. Así los podemos cargar simultáneamente. Bien amigos, antes de encender el equipo para checar sus funciones principales, le comento que este equipo es ideal para trabajar en negocios como fábricas, aeropuertos o en construcción como edificios y grandes explanadas. Este equipo tiene un alcance de 2.3 kilómetros en espacios abiertos y 2 kilómetros en espacios cerrados. Cuenta con una batería de 2000 miliamperios. La carga en uso es de 12 horas y el equipo sin uso puede tardar hasta 48 horas en descargar. El equipo en la parte frontal de abajo vemos que nos incluye un código IP67. Este código nos hace referencia al sistema que tiene el equipo, donde nos menciona que es resistente al agua por tiempo limitado, así como resistente a ciertas caídas y al polvo. Bien, ahora sí, vamos a encender el equipo. Recordemos que en la parte de arriba tenemos la perilla antes mencionada. Simplemente la giramos hacia la derecha, como hicimos a continuación. Vemos que enciende ya lo que es el display. Podemos ver ya la pantalla perfectamente. Tenemos la opción de call, de llamado, de menú. Tenemos el escaneador de la radio, de los canales, y tenemos el botón de SOS. Para mover lo que es los tonos de llamado, simplemente nos vamos al menú. Vamos a ver si nos vemos bien, se mira bien en pantalla. Presionamos menú, presionamos 3 veces hasta que veamos que dice la C y la A, y en la parte lateral vamos moviendo y vamos buscando el tono de acuerdo al llamado que quisiéramos para nuestros walkie-talkies. En este caso estamos en el tono 2. Presionamos el botón de llamado. Ese es el sonido que nos ofrece el 2. Vamos a modificarlo nuevamente. Vamos a ponerlo en el... Este es el 4. 5. Y así tenemos hasta 10 tonos de llamado. Y así lo vamos sincronizando. Cuando vayamos a hacer el llamado, simplemente apretamos el de arriba, que es este de aquí. Y automáticamente arroja el sonido al siguiente walkie-talkie. Aquí en el menú pues podemos ver todas las configuraciones. Todo lo que podamos realizar
Con este equipo también tenemos transmite alertas de NOAA. Eso es lo interesante igual de este equipo. Tenemos el botón de arriba de escaneo. Simplemente lo presionamos y va escaneando todos los canales de radio, que son 22. Simplemente volvemos a presionar y ya se queda marcado. Tenemos el cuarto botón, que es el de SOS. Este botón lo presionamos cuando estamos en peligro o en una zona de emergencia. Podemos presionarlo y redirige el llamado a la siguiente radio. Podemos presionarlo 2 veces. Vamos a presionarlo. Le pueden subir el volumen o bajar el volumen. Así son sus funciones. Como pudieron ver, con las flechas de estas que tenemos laterales, arriba y abajo, podemos mover lo que es la parte del menú. En la parte de enfrente tenemos el botón PTT, que es con el que hacemos la llamada de voz de radio a radio. La tenemos frontal y también la tenemos lateral, de acuerdo a tu comodidad al momento de estar usando el equipo. Aquí ya tenemos lo que es un galón con agua. Ahí podemos ver claramente el agua. Vamos a hacer la prueba de resistencia contra el agua. Tenemos el equipo, aquí lo pueden ver, y le echamos al agua. Lo sumergimos perfectamente. Ahí lo podemos ver bajo el agua. Vamos a secarlo un momento para checar que encienda perfectamente. Mejor vamos a encenderlo antes de secarlo para ver si funciona. Vemos que el equipo prende perfectamente. Vemos que todavía sigue mojado. Vamos a sumergirlo una vez más para hacer la prueba. Vemos que ahí se encuentra el equipo. Y lo sacamos y vemos que funciona perfectamente. Vamos a hacer el tono de llamada. Vemos que funciona perfectamente el equipo, por lo que pasó la prueba. Aquí Radio 1, Retevis, código 1022, código 1022. Para el área administrativa, herramientas Cambranes. Aquí Radio 2 Retevis, código 1023, código 1023, cambio y fuera. Y así concluimos este genial video sobre la reseña de estas radios o walkie-talkies de la marca Retevis. En la parte de abajo recuerden que les dejo toda la información de ellos, así como su página. No olviden seguirnos y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden, amigos, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok y para YouTube no olviden suscribirse en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita. Con ello podrán estar al tanto de todos nuestros próximos videos.